Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, aquí en Madrid, buenas noches a todos. Allí están, bueno, pues con estas 6 horas de diferencia, pero aquí ya estamos acabando nuestra jornada laboral del día de hoy. Quería, en primer lugar, agradecer a los organizadores pues la amabilidad de haberse puesto en contacto conmigo y invitarme pues, a participar en este congreso, en este 5º congreso ya de contabilidad y auditoría. Claro, siempre es un honor y algo para agradecer el que, bueno, pues yo no lo conocía, tengo que bueno, pues confesar que no conocía, no tenía conocimiento de este congreso. Sin embargo, me hizo especialmente ilusión y les diré por qué. Y es porque en este momento estoy dirigiendo sus tesis doctorales, 4 doctorandos ecuatorianos. Algunos de ellos ya con la tesis muy avanzada, incluso alguno ya tiene alguna publicación importante en revistas indexadas y por lo tanto sí me apetecía mucho también conocer de primera mano pues, a otras personas que pudieran participar también en un congreso como este de contabilidad y auditoría. Como consecuencia de la pandemia, igual que sí que he tenido la oportunidad de viajar pues, a otros países en Hispanoamérica, y como consecuencia, decía, de la pandemia, pues un viaje que tenía programado para haber ido pues, concretamente a Guayaquil, que es de donde son 4 doctorandos en este momento, pues la pandemia nos lo impidió. Por lo tanto, bueno, pues lo vamos a hacer, voy a tener la oportunidad también de conocer pues, a otras personas, no solamente de Ecuador, sino también Colombia, México, he visto, en fin, y de diferentes centros, de diferentes universidades. Por lo tanto, me siento, pues la verdad es que creo que soy la única española, pero me siento especialmente, bueno, pues agradecida, ya digo, porque me hicieran esa invitación para poder participar en esta conferencia inaugural que, bueno, espero que sea de su interés. Cuando tuve que pensar sobre el tema que iba a tratar, la verdad es que lo primero que hice es mirar a ver cuáles eran un poco pues, los objetivos de CIDE, ¿no? Y me parecía que la parte importante, sobre todo porque es un centro de investigación, que tenía que ser una conferencia que efectivamente dentro de un congreso de contabilidad y auditoría tratase muy fundamentalmente pues, algún aspecto de la investigación que fuera, desde luego, de plena actualidad. Y ese es el motivo por el que elegí este tema que hoy voy a compartir con ustedes. Se trata de la información no financiera que han de presentar, del informe no financiero, mejor dicho, que han de presentar las empresas en Europa concretamente y en nuestro país, en España concretamente, obligatorio desde final de 2018, es decir, ya con las cuentas acabadas, finalizadas, cerradas a partir del 2018. Pero claro, esta obligación que, como yo les digo, es pues, relativamente reciente, sin embargo, se viene gestando desde hace mucho tiempo y se viene gestando desde hace mucho tiempo ya en Europa. Voy a compartir con ustedes pues unas transparencias. Voy a ver si no tengo, si soy, digamos, hábil, porque habitualmente
hemos utilizado mucho, sobre todo en este tiempo de pandemia, me imagino que como ustedes en general también, pues todas estas nuevas tecnologías, pero en la Universidad Autónoma de Madrid siempre utilizábamos o Moodle o Teams, y por lo tanto el Zoom no lo he utilizado tanto, pero yo creo que sí, me lo van a ver ustedes bien, espero. Ustedes me dicen si se ven bien las pantallas. A ver si primero... A ver. Me indican, ¿no? Si está bien. María Toribio me está diciendo que bien, por lo tanto, tengo que entender que podemos compartir la pantalla y van a ir, o tienen la posibilidad de ir siguiendo mejor la presentación. Les decía que voy a hablarles de la información no financiera, sobre todo de tres aspectos que ahora veremos con más claridad, que es medioambiental, la social y la de buen gobierno de las empresas. ¿Vale? Son las siglas ESG, que son las siglas en inglés, pero que en definitiva es de lo que vamos a tratar. ¿Por qué de 4 índices europeos? De 4 índices bursátiles. Bueno, porque verdaderamente nos parecía importante que conocer cómo las diferentes empresas en diferentes países europeos habían abordado este tema, que es, ya digo, de obligado cumplimiento para las empresas. Voy a ver porque va un poco lenta esto de la pantalla, pero bueno. Quiero contextualizar por qué la importancia de esa información no financiera, porque claro, todos ustedes, ¿verdad? Sobre todo estamos en un congreso de contabilidad y auditoría y sabemos la importancia que tienen todos los informes financieros. Sabemos todo lo que nos han taladrado la cabeza con las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Y sabemos también, bueno, pues que sobre todo parecía que si esos informes estaban además auditados por las Big Four, las corporaciones de auditoría, entonces era todo ok. Dicho así, pues es fantástico, pero todos sabemos de los grandes escándalos, ¿no?, financieros, y todos hemos sufrido las grandes crisis financieras como consecuencia de que esos informes financieros que aparentemente pues estaban bendecidos, y bendecidos sobre todo por las grandes auditoras, ¿verdad?, con unos informes aparentemente impecables de auditoría. Sin embargo, como digo, pues esas organizaciones no tenían una salud financiera tal y como aparentemente esos informes pues, nos indicaban. De ahí que el tema que ustedes conocen y lo conocen muy bien, que es la transparencia en la información, y otro tema todavía mucho más ambicioso, que es eso que a las empresas se les debe de exigir, que es la responsabilidad social corporativa, pues todos sabemos que llevamos hablando de estas dos cuestiones pues ya muchos años, ¿no? Llevamos ya pues mucho tiempo y diferentes organizaciones, no me voy a entretener, pero efectivamente organizaciones a nivel internacional, pues están, digamos, han estado implicadas, han estado, digamos, que muy centradas en el desarrollo, sobre todo de algunos indicadores que pudieran medir eso de la responsabilidad social corporativa de la RSC, sobre todo en aras a la transparencia de la información que las empresas tenían que emitir. Pues bien, me voy a centrar, obviamente, me parecía que esto también es algo por lo menos distinto, porque voy a hablar de un contexto distinto, que es el contexto europeo, y por lo tanto, en Europa, fundamentalmente a través de la Directiva Europea 95-2014, ya se establecía que las empresas,
las directivas, tengo que aclarar, las directivas son solamente directivas, dan directrices, nunca son de obligado cumplimiento en el inicio. Sin embargo, las directivas después se van a transformar una vez que se van implementando y cada país miembro de la Unión Europea va trabajando, ¿verdad? Pues va trabajando, digamos, en sus propias regulaciones, pues entonces se transponen, digamos, al derecho de cada uno de los Estados miembros. De tal manera que hay, pues eso, un espacio de tiempo, una serie de años, una serie digamos, de periodos que cada uno de los Estados miembros necesita, pues para ir adaptando sus legislaciones, sus normas, tanto contables como todo el derecho contable, todo el derecho mercantil y económico, para irle adaptando y finalmente, digamos, que esa transposición de la directiva pues pueda hacerse obligatoria. Pues bien, ese plazo que se había establecido ya en la directiva era precisamente pues a diciembre de 2018. En España, desde en la última década, en las últimas, diría pues casi eso, desde 2010 en adelante, ha sido una auténtica locura en cuanto a todo lo que ha supuesto de revisión de normas contables, de derecho contable y de derecho mercantil, de código de comercio, etcétera, etcétera, para llegar, digamos, a esa ley 11 de 2018, que es precisamente la que obliga a las empresas, sobre todo a todas aquellas que se denominan empresas inicialmente, las empresas de interés público, por lo tanto las grandes empresas, a elaborar, a que publiquen lo que denominamos el estado no financiero, es decir, un estado que contenga la información no financiera que ya se recogía en la directiva de 2014 y es sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones sociales y sobre cuestiones de gobierno corporativo o de buen gobierno para las empresas. Esto, claro, dicho así muy rápidamente, pues uno dice, bueno, pues son todas cuestiones, ¿verdad?, que nos parece que tendrían que haber estado casi siempre. ¿Por qué no vamos solamente, bueno, pues a pensar que una empresa va bien desde el punto de vista únicamente con sus datos económicos, financieros, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que a lo mejor ha sido, bueno, pues multada o que tiene unas situaciones de falta de gobierno importantes o que cae en un descrédito reputacional importante, etcétera, etcétera. Bueno, pues son cuestiones que obviamente pues, se ha ido poco a poco trabajando en ello y sí que podemos decir que eso que antes era algo muy generalista, que era aquello de la responsabilidad social que tenían las empresas, se ha ido concretando mucho más en indicadores concretos e indicadores que hablen de esos tres aspectos o de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, de cuestiones sociales y de cuestiones de buen gobierno. Por lo tanto, esa información, digamos, pues ha pasado a ser una información relevante que tiene además, fíjense, y aquí esta es la importancia, tiene, digamos, ha de tener el mismo tratamiento que la información financiera. Quiero decir con esto, la información que las empresas en ese estado de no financiero tienen que publicar, tiene además que estar ratificada también por el auditor. De tal manera que ahora ya no es lo que cada una quiera poner en su informe de gestión. Ahora ya hay un informe específico donde va a haber indicadores en esas tres materias concretas que acabamos de decir. Por lo tanto, esta cuestión era ya importante y esto lo lanzo así, sobre todo porque he visto que hay gente joven, gente que está seguramente empezando sus investigaciones y es importante que esto
que esto se estudie. Es tan importante estudiar esa otra información que nos dice cómo es la salud de la empresa, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista, ya digo, social, de gobierno y ambiental. Sobre todo si tenemos en cuenta que obviamente tenemos el horizonte 2030, tenemos ahí todos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos ahí una agenda que hay que cumplir, ¿verdad? Y bueno, pues algo habrá que hacer o algo tendrán que hacer las organizaciones. Insisto que en Europa inicialmente hay todo un proceso muy, digamos, lento. Inicialmente se pone el foco en aquellas entidades de interés público, pero sin embargo después, bueno, pues ya una vez pasado, digamos, ese sarampión primero, ¿no? de a ver ahora cómo se adaptan, bueno, pues ya va a ser más general para todas. Bueno, tenemos, por ir concretando, y bueno, ¿y de qué cosas? ¿Y cómo lo medimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué aspectos son los que están? Pues bien, no sé si alguno de ustedes, luego después tendremos oportunidad al final de conversar. No sé si ustedes conocen, bueno, pues en España la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. AECA tiene es una asociación, desde luego, privada. Hizo en España, hizo mucho por todo lo que era la adaptación de normas contables, pero desde el punto de vista privado. Sin embargo, digamos que como hay muchísimas empresas y muchos profesionales de la contabilidad y de la auditoría que somos miembros, pues digamos que el peso específico que ha tenido en el desarrollo normativo pues ha sido importante. Pues de la misma manera que en todo lo que ha sido la información financiera y todo lo que son normas contables desde el punto de vista financiero ha tenido un papel relevante, también trabajando los diferentes informes de la Comisión Europea, pues fue desarrollando a lo largo del tiempo una serie de indicadores. Indicadores que en este momento, aunque yo les ponga, bueno, pues o les haga referencia a esta asociación, pero indicadores que están recogidos, digamos, en la ley, como les acabo de indicar a partir de 2018. Son 27 indicadores, los que pasa que, bueno, pues voy a irles hablando de manera más específica, más concreta, y para que lo vean mejor. Pero son 27 indicadores los que quedan recogidos en esta serie. Los indicadores que ya hemos dicho que son en tres ámbitos. Por una parte están los ambientales, luego hemos dicho que son los sociales y luego los de buen gobierno. Bien, en cuanto a indicadores ambientales, y aquí hay una división entre lo que son indicadores de eficiencia energética y emisiones y también indicadores de gestión de residuos, ¿vale? Y se han definido y así están recogidos. Insisto, primero a través de, no era tan concreta la directiva del 95 de 2014, pero sí a través de las indicaciones que iba dando la directiva, pues se han ido desarrollando. Y ahora ya son indicadores, como digo, pues generales que a nivel europeo se están utilizando. En cuanto aquí tenemos, en cuanto a indicadores ambientales, son 6 específicamente, y 2 o 3 que hacen referencia a la eficiencia energética, como el consumo de energía, el consumo de agua o las emisiones contaminantes, ¿vale? Y de todo esto tienen que informar. Es decir, pueden luego contarnos las empresas lo que quieran, pero hay aspectos concretos, hay aspectos que son medibles y que sí deben de indicarnos. También, en cuanto a la eficiencia y gestión de residuos, pues la generación de residuos que se gestionan, o residuos reutilizados, ¿no?
que también bueno, pues son importantes que se tengan en cuenta. Pero fíjense que es eso, ¿qué se hace? ¿No? Que primeramente con toda la parte de energética y de emisiones, o con todo el problema que es la eficiencia y gestión de los residuos. En cuanto a los indicadores sociales, aquí ya tenemos 12 en total y también están divididos en dos aspectos importantes esos indicadores sociales. Indicadores que denominamos de capital humano y otros indicadores que hacen referencia a lo que llamamos capital social, que no hay que confundir con lo que denominamos capital social en las sociedades mercantiles, sociedades anónimas, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto al capital humano, información del número de empleados, las empresas, la diversidad de género de los empleados. Es importante que se indique, ¿no? ese aspecto. Los puestos de la alta dirección, los que existen, la diversidad de género también dentro de esa alta dirección, la estabilidad laboral, el absentismo, la rotación de empleados, la creación neta de empleo, y esto es cada año, se tiene que informar, la antigüedad laboral y también un aspecto relevante, muy relevante, que es la formación de empleados. La formación, los recursos llevados a cabo para la formación de los empleados. Y luego, en cuanto a los otros indicadores que hacen referencia a lo que llamamos de capital social, es la regulación acerca de los clientes o el pago a proveedores. ¿Qué políticas se siguen con respecto a clientes y a proveedores? Por lo tanto, son todos esos 12 indicadores, aspectos muy importantes, muy relevantes de esa información de indicadores o para conformar y para elaborar ese estado no financiero que hemos comentado. En cuanto a los indicadores de gobierno corporativo, tenemos 9 y aquí pues son también bastante interesantes. Primero, el número de consejeros, los consejeros independientes que existen, los consejeros en materia de responsabilidad social corporativa, específicamente qué consejeros están, digamos, dedicados a esa cuestión de la responsabilidad social. También a la comisión ejecutiva. También importantísimo, es el comité de auditoría. Y estamos hablando del comité de auditoría interna. Es fundamental. También en España, dentro de toda esa gran cantidad de normas de regulación, les decía, les ponía como referente pues 2010, la última década aproximadamente, pues una de las cosas fue la adaptación de las normas internacionales de auditoría, también como consecuencia digamos, de la directiva europea y de la obligación a través de la directiva de adaptarnos a las normas internacionales de auditoría. Europa adapta las normas internacionales al contexto europeo y, por lo tanto, tenemos ahora mismo pues, las NIAs, lo que llamamos las NIAs, normas internacionales de auditoría, y en ellas, precisamente, digamos, tiene especial relevancia el que las empresas establezcan, definan el comité de auditoría. También otro indicador que es la comisión de nombramientos, las reuniones que ha habido con el Consejo, la remuneración de los consejeros, y esto saben ustedes que hay ahí, bueno, pues un campo interesantísimo de trabajo, sobre todo porque muchas veces no se sabe o uno se entera, bueno, pues de las grandes remuneraciones a algunos consejeros. Y también importante, vuelve otra vez a ser el tema de género, un tema importante también. ¿Cuántos hay en esos que es el Consejo? ¿Cuál es, digamos, si existe, qué porcentaje
pues qué porcentaje de mujeres también están en el consejo dentro de las empresas. Por lo tanto, es un poco para que veamos con esos 27 indicadores, un poco cómo se conformará, cómo ha de conformarse, cómo ha de elaborarse el estado de información no financiera que, insisto, es obligatorio y que a partir de las cuentas del 18 y además que tiene también que ser auditado, ¿vale? Por lo tanto, lo que sí que parece claro que a partir de ese concepto de responsabilidad social, a partir también de ese otro concepto que es la transparencia que ha de exigirse a la información, a los informes en general, a los informes de las empresas, pues yo digo ahí que ha habido, digamos, una estrategia importantísima de mejora de esa información, de más transparencia, de más comunicación, sobre todo de prestar atención para todo lo que son todos los grupos de interés de las empresas. Toda esa información, obviamente, no solamente es importante a efectos de la información de los administradores, ni mucho menos solamente de los accionistas, sino que es una información que va mucho más allá y que es una información, ya digo, pues para todos los stakeholders de cualquier organización. Por lo tanto, pues es unir un poco para que no quede ese concepto, ya digo que se ha hablado mucho de él durante mucho tiempo, de lo que es la responsabilidad social, pero se quedaba en, bueno, las empresas tienen que ser buenas. No, las empresas tienen que demostrar que además hacen cosas y hacen cosas que puedan justificar mediante unos indicadores que después han de ser verificados, ratificados por el auditor y que tienen que ser comprobados para que realmente bueno, pues, podamos decir que de verdad la responsabilidad social y la transparencia existen, ¿no? He puesto aquí como referente, sobre todo porque seguramente que eso les suena a alguno a lo mejor de ustedes, ha estudiado pues, los últimos informes, ¿no?, de los que se hablan en el GRI, ¿no? Y sí que me ha parecido indicativo, sobre todo, pues que ya el GRI decía que el 47% de los informes de sostenibilidad que se presentaban en el mundo, pues fundamentalmente eran de origen europeo, eran de las empresas europeas. Y bueno, esta cuestión no es casual y lo quiero unir a esta preocupación que sí que ha existido, como les decía, desde hace mucho tiempo. Yo les ponía ya cuando la ley, o sea, cuando la directiva, perdón, de 2014 ya se aprueba, pero obviamente antes de 2014 hay muchos años de trabajo dentro de la Unión Europea para que se llegase a esa directiva que después bueno, pues se transforma en la ley. Por lo tanto, a partir de 2018 es obligatorio, como les decía, por resumir, divulgar, elaborar y publicar el estado de información no financiera, y esto pues obviamente ha supuesto importantes cambios en nuestras empresas en general. También quería comentarles una cuestión que sobre todo pues el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, pues, que es el máximo órgano en cuanto a las cuentas, tiene la función, obviamente, las Big Four están supervisadas, ¿de acuerdo? En España existen dos organismos que son, digamos, los fundamentales en materia contable y en materia de auditoría. Uno es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que depende fundamentalmente que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Es verdad que en estas cuestiones
relacionadas con los diferentes gobiernos, luego al ministerio le llaman de una manera u otra, pero bueno, es un organismo oficial y de él van a depender todas las organizaciones relacionadas con la auditoría. Son supervisadas. Uno de ellos pues, es también el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Y entonces simplemente pues, comentarles cómo ya su preocupación en 2019, sobre todo porque en 2018 ya estaban las cuentas, era la divulgación de la información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, decían censores, supervisar, gestionar el rendimiento de las empresas y, lo más importante, el impacto en la sociedad. La publicación de esta información resulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que cambie la rentabilidad a largo, o sea, que combine, perdón, la rentabilidad a largo con la justicia social y la protección del medio ambiente. Esta fue una declaración, digamos, pues importante y además, sobre todo, pues porque efectivamente el instituto, a través de la serie de profesionales que pertenecemos a él, pues obviamente tienes, digamos, luego la función de supervisar y de que esto es así. Si al final había que unir un poco fuerzas, pues para que realmente todo eso cale y de verdad pues las empresas lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? Por lo tanto, todas las empresas tienen desde luego que, como digo, pues presentar esa información que es medioambiental, la social y la de buen gobierno. Por lo tanto, hemos dicho que íbamos a hablar de cuatro índices bursátiles en Europa. ¿Qué han hecho? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues lo primero tenemos que decir pues que sí han elaborado ese estado de información no financiera, el estado no financiero, que además hemos comentado que tiene que ser verificado por los auditores y que bueno, pues esto es de cierta relevancia porque para poder, sobre todo, y yo aquí sí que quiero poner el énfasis en algo que les invito, bueno, pues también sobre todo a los que a lo mejor quieran investigar sobre estos temas, a que puedan, digamos, hacer, bueno, pues una sugerencia, ¿no? Y es la importancia que tiene también lo que sería la auditoría de cumplimiento, ¿no? El cumplimiento normativo, la auditoría de cumplimiento o también la auditoría que llamamos social o medioambiental. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las empresas en materia social, en materia medioambiental y de buen gobierno? Y queríamos ver y estudiar esos cuatro indicadores. Son las empresas de cuatro índices bursátiles, de los más importantes en Europa. Se han analizado 130 empresas y bueno, pues ahora les comentaré. Del IBEX en España tenemos 35. En la bolsa de Ámsterdam, el AES, son 25. Después en la bolsa alemana de Frankfurt son 30, el DAX 30. Y después la bolsa de París, que fueron las 40 empresas. De ahí, bueno, pues son los resultados que les voy a mostrar ahora, pues son efectivamente de las 130 empresas. Como aquí se ven en pequeñito, porque lo que hicimos es una comparativa inicial, no les voy desde luego a marear ahora mismo con números, porque me parece más interesante que después pueda haber un debate, pero sí que voy a ponerles algunos indicadores, bueno, pues que puedan ser curiosos, al menos curiosos. Nosotros, fíjense que el objetivo era ver de qué manera, si están cumpliendo o no están cumpliendo.
con esa, primero ya desde la directiva, es decir, eso no ha sido de la noche a la mañana, sino que ya era obligatorio en 2018, pero que ya fueron preparándose, ¿no? Fíjense, es muy curioso la comparativa, ¿no? Aquí en algunos indicadores, pues Alemania destaca fundamentalmente, el DAX 30 destaca cumpliendo al 100%, con los indicadores en cuanto a consumo de energía o consumo de agua o también a emisiones contaminantes. Es decir, estoy hablando de información, de la información que suministran, ¿vale? Luego ya no estamos diciendo, bueno, si son mejores o peores, estamos diciendo solamente de una información que nos están aportando, ¿no? las empresas. Es curioso porque en algunos indicadores, por ejemplo, como en la gestión de residuos, pues llama la atención. Es un indicador muy bajo, es decir, parece que ese tema sorprende que en algunos aspectos medioambientales estén muy altos, colocados al 100%, y sin embargo, pues en este aspecto concreto que es la gestión de residuos, pues es un poco bajo. Si ven en este caso las empresas españolas, bueno, pues están ahí, no están mejor, digamos que casi, yo diría que casi es el segundo de los 4 indicadores en lo que son los indicadores, bueno, pues medioambientales. Haciendo, digamos, un poco cuál es el índice, y hablo de índices de divulgación, de cómo están presentando esa información, pues vemos como el DAX 30 tienen un 19,31%, el 18%, y después sigue España en tercer lugar, y el último es el AES, ¿vale? Eso en cuanto a indicadores ambientales. En cuanto a los indicadores sociales, pues aquí hay cuestiones que también son, o a veces, pues nos tienen que hacer pensar, ¿no? Aquí, curiosamente, es el índice bursátil de Madrid, la Bolsa de Madrid, la que tiene, digamos, un índice de divulgación más alto de estos indicadores, ¿no? De estos indicadores de tipo social, siendo en este caso el más bajo de todos el AES, es la de Ámsterdam. Fíjense, tampoco es muy alto ni la alemana ni la francesa. Todavía queda muchísimo por hacer, todavía queda mucho espacio y mucho recorrido. Estos son datos de 2019, por lo tanto, porque claro, es una información que siempre uno tiene que verla a posteriori, puesto que ese informe hemos dicho que va, digamos, con los informes los informes anuales, ¿no? En cuanto a los indicadores de buen gobierno, pues aquí también hay una gran disparidad. Es muy interesante ver cómo esta información, cuando ven aquí un 0, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa aquí con los consejeros en materia de RSC? Bueno, pues en las empresas alemanas, pues parece que eso no les preocupa. No están, ¿no? No sabemos muy bien. La verdad es que esta es una información extraída de sus informes en sus páginas web. Por lo tanto, no es, digamos, y toda la información de los documentos que aportan. Por lo tanto, nos ha llamado especialmente la atención. De todas las maneras, fíjense que en el IBEX tampoco es que sea muy alto, es un 11,43%. Es decir, tampoco están, aparentemente no estaban demasiado preocupados. Sin embargo, sí que vemos que tanto en el IBEX como en el DAX, pues hay una serie de indicadores como el comité de auditoría, la comisión de nombramientos, las reuniones del Consejo, reunión total del Consejo y la diversidad de género, pues como sí parece que hay una gran sensibilidad
y bueno, pues también se informa de ellos. En este caso es muy curioso porque el CAC 40 en Francia son, digamos, todos ellos están, digamos, indicadores en la media, pero digamos que ninguno sobresale y ninguno tampoco queda sin comunicar o sin informar, o que son muy bajos. Quizá lo que es el de la comisión ejecutiva, que es el más bajo de todos. Pero lo demás, bueno, pues son, digamos, están bastante, digamos, alineados y están dentro de la media que podemos observar. Por lo tanto, con esta idea, pues quería simplemente comentarles algunas conclusiones que creo que son importantes. La primera es poner el énfasis en la transparencia de la información, tanto financiera como no financiera, y sobre todo la sensibilidad de todos los Estados miembros a través de sus empresas con todo lo que es el logro, el alcance, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en esa Agenda 2030. Eso hace, ¿verdad?, que todas las legislaciones, y eso sí lo hemos podido también comprobar, las legislaciones de los diferentes países se han ido, digamos, adaptando a medida que se ha ido transponiendo pues esa directiva que les comentaba y que fue la que, digamos, pues ha sido el motor, ¿no?, de todo este cambio. Simplemente comentarles pues, que efectivamente esta es una necesidad importante, pero también es una necesidad importante el que esa información se comunique, se haga pública, se conozca, además sea accesible pues para todos los grupos de interés, no solamente pues, para los consejeros, no solamente para, digamos, los profesionales, no solamente, sino que pueda ser pues tanto para clientes, proveedores, que pueda ser pues para el trabajador en general. Es decir, todo eso tiene una repercusión social, el que todo se pueda conocer. Y también comentarles de manera también así general que hay un gran espacio todavía de mejora, que se ha hecho mucho, que en este momento sí que se alcanza más o menos en cuanto a comunicación de esa información social, medioambiental y de buen gobierno, ESG, de un 75%, pero que sin embargo, bueno, pues hay todavía eso, mucho camino por recorrer, o sea, no se ha alcanzado ni muchísimo menos, ¿no? Y comentarles también pues, que las empresas destacan por indicadores, las del IBEX destacan por indicadores sociales, las del DAC por indicadores ambientales, mientras que los otros dos índices, el CAP y el AES, destacan pues, por el gobierno corporativo, así haciendo, digamos, un resumen un poco rápido, ¿no? Que el mejor índice en general de divulgación es el CAC 40, seguida del DAES, luego el IBEX 35 y el AES el segundo, según más o menos el orden de prioridades. Podemos decir también que las he querido poner aquí algunas de las empresas porque hicimos posteriormente, me parecía que ya era demasiado el hablar aquí en este congreso de todo esto, ¿no? En breve saldrá un artículo publicado y con muchísimo gusto pues cuando salga yo se lo hago llegar a todos. Pero lo importante era decir, bueno, ¿y cuáles son las empresas mejores o peores? ¿O cuáles son las que tienen un comportamiento mejor? Las que destacan, ¿no? Y es muy curioso porque el sector eléctrico en Europa es el que se ha puesto las pilas, decimos en España mucho, el que el mejor ha hecho los deberes. Todos seguro conocen ustedes Iberdrola.
no quiero hablar yo ahora de Repsol después de la que ha liado en Perú, ¿no? con esto. Pero bueno, son accidentes que ocurren. Pero eso hace que la reputación empresarial caiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en Europa eso se paga y se paga muy caro, se paga muy caro. Entonces, todo lo que es el sector energético, en general, pues son, desde luego, las empresas que más, digamos, han trabajado pues, para poder, digamos, cumplir con la directiva, cumplir con la ley, y sacar adelante ese informe de información no financiera que es de obligado cumplimiento. Y quedo total a su disposición pues para que cualquiera que quiera preguntarme, quiera que comentemos cualquier cuestión que les pueda sugerir, pues encantada de poderla responder. Muchísimas gracias.